En esta hermosa iglesia. Es un inmerecido privilegio que agradezco primeramente al Señor y luego al Pastor Diego. Y bueno, no me siento tan extraño porque ya conozco a algunos de ustedes y ha sido muy lindo el poder compartir. El Señor me ha dado la oportunidad de ser uno de los pastores en la iglesia Comunidad Gracia en San José, Costa Rica. Y en la iglesia hemos estado enseñando el libro a los hebreos, la carta a los hebreos. También a finales del año anterior yo estuve enseñando una parte del libro de Isaías, la segunda sección que se conoce como el libro del siervo, desde el capítulo 40 al capítulo 55. Entonces el mensaje de hoy tiene un poquito de Hebreos, un poquito de Isaías. Y si Dios lo permite, la semana siguiente tal vez va a ser un poco más de la carta a los hebreos. Yo le he titulado al tema de esta mañana, la ciudad de Dios, un refugio para los peregrinos, y me quiero basar en Hebreos 11:10, pero quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la meta y el propósito de tu vida? Si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la meta y el propósito de tu vida? ¿Qué tan claro tienes tú a dónde se dirigen tus acciones, tus motivaciones? ¿Hacia dónde apunta tu vida? Obviamente, como cristianos, la Biblia nos da la meta a donde habría de apuntar nuestra vida, y yo creo que esa meta, como esas verdades gloriosas de Dios y de la palabra, pueden ser definidas de diferente manera, ¿verdad? Una de las maneras quizás más comunes, más entendibles es: tenemos como meta ser transformados a la imagen de Cristo. Esa es una meta que la Biblia nos plantea y que todos debemos tener, pero también el autor a los hebreos, cuando vamos a la carta a los hebreos, una de las cosas interesantes, antes de leer el pasaje en el cual quiero tomar como fundamento, es recordar que la carta a los hebreos fue escrita más o menos allá cerca del año 70 a un grupo de creyentes, muy probablemente que residían en la ciudad de Roma, que estaban enfrentando persecución. Y que estaban preguntándose que si porque ya Cristo había venido, por qué si ya Cristo había inaugurado el reino, por qué si Cristo era el Mesías prometido, la vida seguía siendo tan difícil. Y esas preguntas les habían puesto en un peligro alto de incredulidad y de apostasía, y el autor busca en parte responder sus dudas exhortándoles a perseverar en la fe. Pero dentro de su disertación, él los lleva a ponerles ejemplo de personas que han podido perseverar en la fe para demostrarles que es posible perseverar en la fe. Uno de los ejemplos que el autor usa claramente es uno de los mayores referentes de la fe, un hombre que se mencionó también en el último canto que cantamos, conocido como el padre de la fe, quien le da apellido a uno de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Abraham. Abraham es referente de la fe para las tres religiones más grandes del mundo. Es el padre de la fe para nosotros los cristianos, también para los judíos y también para la religión del Islam. Lo consideran como el padre de la fe. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando nosotros vemos Hebreos 11, el autor empieza más que definiendo, explicando que la fe es la certeza
de algo que esperas y la convicción de algo que no ves. Y para Abraham, él nos dice que lo que Abraham esperaba y no veía al principio era un lugar que el Señor le había prometido, una tierra. Abraham sale obedeciendo al Señor por la fe y no sabía a dónde iba. Pero cuando llega a la tierra que sus descendientes iban a poseer, por una revelación de parte de Dios, él entiende que no es esa tierra su verdadera meta, su verdadero fin. Él entiende que hay algo mayor, algo trascendente, una ciudad que realmente tiene verdadero fundamento, porque Dios mismo la ha diseñado y la está construyendo. Sigue diciendo Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos, refiriéndose obviamente a los patriarcas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, claramente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, porque Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una de las cosas, una de las revelaciones que el autor a los Hebreos nos dice que los patriarcas llegaron a tener es que ellos se vieron a sí mismos como peregrinos y extranjeros. Ellos entendieron que esa tierra no era su morada permanente, su lugar permanente, ni el lugar donde podían establecer algo. Una de las promesas más claras y más repetidas cuando Dios se manifiesta a Abraham es la bendición para todas las naciones. Y de alguna manera el término ciudad para ellos y para las civilizaciones antiguas es un sinónimo de civilización. Ellos empezaron a imaginar un grupo de personas, una civilización libre de la maldición, bendecida por Dios. Eso solo lo podía hacer Dios. Y de alguna manera entendieron que esa meta, esa verdad, ese plan de Dios los superaba. Y superaba su vida y superaba esa tierra. Y era algo que no se veía. Lo interesante es que la Biblia dice que no recibieron lo prometido, pero lo vieron de lejos y lo saludaron. Como cristianos necesitamos entender que estamos corriendo una carrera y peleando una batalla hacia una meta. Y esa carrera tiene como meta la patria celestial. Y esa batalla es la batalla para ser vencedores, para poder recibir lo que el Señor le dice a una de las iglesias, poder ser columna en el templo de Dios y llegar a tener escrito el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y nunca más salir de allí. Una pregunta que surge es: ¿cómo vio de lejos Abraham la ciudad con fundamento? ¿Cómo se dio cuenta él de que no era esa tierra, de que no era aquí presente? No sabemos, la Biblia no nos explica de manera detallada cómo esto sucedió, pero cuando Jesús está hablando con los judíos nos dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El día de Cristo se refiere a la era mesiánica y de alguna manera que la Biblia no nos explica, y como la Biblia no nos explica, yo tampoco sé cómo sucedió, pero sí puedo afirmar que Abraham recibió una revelación de que iba a venir una era donde el Mesías iba a gobernar e iba a traer bendición a todas las naciones.
Nosotros también a través de la Escritura hemos recibido imágenes de esa ciudad, imágenes quizá aún más claras de las que tuvo Abraham, para que podamos poner ahí nuestra esperanza. Y ahí es donde quiero ir a Isaías, porque Isaías nos da imágenes claras de esa ciudad con fundamento y de verdades que apuntan a esa ciudad con fundamento. El libro del siervo, la segunda parte del libro de Isaías, que inicia con la orden de Dios de que su pueblo sea consolado y que se enfoca en la obra de Cristo y que va a tener como pieza central la obra sacrificial y expiatoria del Señor Jesucristo, como el siervo en el capítulo 53. Empieza dándole orden a 3 voces de llevar consuelo al pueblo. Pero la segunda voz la vemos en Isaías 40, del 6 al 8, que dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, una revelación que nosotros necesitamos entender, una revelación que necesitamos que Dios ilumine a lo profundo de nuestro corazón, es que somos como la hierba que se seca. Y que toda la gloria, toda la construcción, todo lo que el hombre le es posible hacer, el desarrollo industrial, tecnológico, es como la flor del campo. Nada en esta tierra nos ofrece un fundamento suficiente para hacer que las cosas permanezcan. Nada en esta tierra tiene verdadero valor eterno. Nada en esta tierra va a durar para siempre. Ni tu familia, ni tu éxito profesional, ni tu dinero, ni las riquezas que construyas, ni todo el conocimiento que llegues a adquirir. Todo está destinado a perecer. Pero hay una cosa que sí ofrece fundamento verdadero, porque permanece para siempre: la palabra de Dios. Y la palabra de Dios obviamente es un término que usamos tanto para referirnos a las palabras de Dios que han sido reveladas en la Escritura, como para referirnos a la persona de quien la Escritura habla, la palabra de Dios que se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. Pero el capítulo sigue y ahonda un poco en esta revelación necesaria. Y en el 40:15 de Isaías leemos: he aquí que las naciones les son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que él hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Hermanos, como nada es ante Dios lo que nuestra carne vale más para nosotros. Como nada es ante Dios las mayores riquezas que el hombre pueda llegar a acumular o a tener. Verso 23, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Hay cosas hermosas en el mundo. Hay ciudades lindas como Córdoba. Hay
países hermosos como Argentina, como Costa Rica, como Guatemala, pero son como nada delante de Dios. Sus gobernantes, sus fundadores, sus constructores, los promotores de la independencia son como nada delante de Dios. Se secan, son como hojarasca, se pierden. Habrá un momento donde todo esto será dejado en el olvido. Un relato interesante fue la conversión del doctor Martyn Lloyd-Jones. El doctor Martyn Lloyd-Jones fue un predicador británico del siglo pasado que llegó a ser un médico muy exitoso y respetado. Un médico que trabajó junto al que en ese entonces era el médico de la realeza británica y que se rodeó de médicos muy exitosos y muy prestigiosos en su época. Y una de las cosas interesantes de él fue cómo él llegó a la fe. Un día, uno de sus amigos médicos que tenía una carrera ya exitosa y mucho éxito por delante, se había comprometido con una chica y la chica murió de la nada. Este amigo llega a visitar a Martyn y se sienta solamente a la par de él por 2 horas a ver la fogata, porque usted sabe, en Inglaterra en las épocas de frío tenían un fogón adentro de la casa, y no le dice absolutamente nada. Y mientras él miraba a su amigo y miraba a ese hombre exitoso, con dinero, con éxito, con una carrera por delante, que se le había caído el mundo porque se había muerto su prometida, él llegó a la conclusión, y de alguna manera junto a esas meditaciones de cosas que él había estado pensando también cuando atendía a los pobres y a los ricos, y se daba cuenta que había un vacío espiritual que compartían tanto los miembros de la realeza como los más pobres de Inglaterra. Él llegó a la conclusión de esta revelación, que nada en el mundo ofrece verdadero fundamento, que nada en la tierra realmente ofrecía fundamentos firmes y estables. Todo hace mantener un vacío en el hombre, y realmente notó cuán frágil es la vida humana y cuán poco sentido tiene vivir solo para buscar éxito y dinero. Fue a partir de ese momento que el mensaje de Cristo llegó a ser real para él y llegó a tener sentido. De hecho, con Diego platicábamos ayer que uno de los males de nuestra época es que la gente está tan entretenida con las redes sociales y con la tecnología que ya no tiene tiempo para hacerse preguntas profundas. Antes de conocer a Diego en el 2017, yo también tuve una crisis en mi vida que me llevó a la misma conclusión. Yo ya era creyente, yo ya era cristiano, yo ya estaba sirviendo, ya era predicador, pero llegué a entender que era ingeniero, trabajaba en la industria, pero llegué a entender que estaba viviendo un ciclo de esclavitud, de trabajar porque la sociedad, la cultura, el mundo decían que esa era la manera de vivir, en fin, ¿verdad? Y Dios trajo a mi vida aún hábitos, aún costumbres que tenían apariencia de espirituales, pero que su búsqueda de su objetivo era un objetivo vano, pasajero, que se iba a terminar, porque a veces disfrazamos ciertas metas en nuestra vida espirituales, pero la búsqueda verdadera es un beneficio personal, es el ser conocido, el obtener una posición aún dentro de la misma iglesia, aún dentro de la misma comunidad cristiana. Y de alguna manera Dios trajo esa revelación a mi vida, ese entendimiento a mi vida, esa iluminación que me hizo tomar la decisión de dejar mi país, de dejar mi trabajo y de empezar a estudiar teología y de empezar a estar en el ministerio. Por esa razón nos conocimos en el 2018, como Diego ya contó, ¿verdad? Pero todos necesitamos tener claro esto. Necesitamos que esta verdad se afirme en nuestros corazones. Y eso no quiere decir que no puedas construir una tienda de campaña para pasar la noche.
dicho en nuestras palabras, que no puedas tener un trabajo, que no puedas construir una casa, que no puedas administrar bien los bienes que Dios te ha concedido administrar. Lo que no podemos olvidar es que eso está destinado a la nada, a la destrucción, a desaparecer. Y sigue el capítulo 40 de Isaías con el contraste de la fragilidad de la vida humana contra la eternidad de Dios. Dice en el verso 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios acaba de decir, el hombre es como la hierba y la hierba se seca. Los poderosos son como nada. Todo es como nada. Pero Dios es eterno. Y el Dios eterno, la revelación que sigue es también impresionante. Está dispuesto a compartir su eternidad con los que esperan en Él. Los que esperan en Él como Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Los que esperan en Él como los que viven una fe viva, una fe que vale, que espera lo que no se ve. Los que esperan en Él, que esperan que su esperanza y su verdadera meta y su verdadero fin no está en lo que va a desaparecer y en lo que va a perecer y en lo que se va a secar y en lo que se va a marchitar y en lo que va a ser hojarasca, sino en el Dios eterno. Entonces esos que esperan en Él están corriendo la carrera. Y aunque la fragilidad de su humanidad se va a sentir y se va a notar, y en algunos momentos se van a cansar y se van a quedar sin fuerzas, el Dios eterno, por cuanto han puesto su esperanza en Él, les renovará las fuerzas, les dará nuevas fuerzas. Hermanos, es esperando en el Señor y poniendo la mirada en Él cuando tenemos la única posibilidad de recibir nuevas fuerzas para correr, para caminar y para volar hacia la eternidad, hacia el Dios eterno. Ahora, cuando hablamos de la ciudad con fundamento, ¿cuál es el fundamento de la ciudad? Y de alguna manera la sección del libro del siervo nos lleva a entender que el fundamento sobre el Dios sobre el cual Dios quiere construirnos y construir su ciudad es la justicia. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré. Y ese te sostendré en el hebreo es equivalente a te pondré un fundamento con la diestra de mi justicia. La palabra diestra, la mano derecha, se puede también traducir como actos, y lo que el Señor está diciendo es el fundamento que te voy a dar para que tengas una construcción de valor eterno. Son mis actos de justicia. Hermanos, es la justicia de Dios la que provee fundamento, firmeza y estabilidad. En el 44:28, aunque es una profecía que habla de Ciro, que va a dar un decreto de la reconstrucción de Jerusalén, en sombra habla del que es un mejor y mayor Ciro, nuestro Señor Jesucristo, el que dice de Jerusalén será reedificada y del templo que es la iglesia hoy serán echados tus cimientos. En el capítulo 42 empieza a hablar del siervo y dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. ¿Cómo se va a dar que la bendición llegue a todas las naciones y que no haya rastros de la maldición?
a través de la obra del siervo trayendo justicia. Y es hermoso que dice, Él no se va a rendir, no se va a cansar, no va a ser fácil a veces que su pueblo reciba el fundamento de justicia, pero Él no desmayará ni se cansará hasta que establezca en la tierra su justicia. Él establecerá un fundamento de justicia para todas las naciones. Más adelante, en el 42:15 dice, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los instantes. Y nuevamente recuerda el tema de todo se va a secar, pero hay un contraste. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. El entender la fragilidad de nuestra vida nos lleva a entender nuestra ceguera. Y el entender nuestra ceguera nos lleva a poner nuestra esperanza en Él y a dejar que Él nos guíe por un camino de justicia, de santidad, de pureza, que antes no habíamos conocido ni podíamos conocer, porque para el hombre natural es imposible agradar a Dios y es imposible vivir en justicia. 45:24 dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías 48, 17 y 18 dice, y de luego 20 y 21, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Salí de Babilonia, huí de los caldeos. Con voz de júbilo anunciad, proclamad esto, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. No padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y las aguas corrieron. Hermanos, la vida de fe es un viaje donde Dios constantemente nos está invitando a salir de algo para entrar en algo totalmente diferente. El correr la carrera hacia la ciudad que tiene fundamentos es estar saliendo de Babilonia, es estar saliendo de la meta de éxito, de beneficio personal que nos vende Babilonia como aquello que debemos perseguir y estar buscando oír aquel que nos enseña para nuestro beneficio y que nos conduce por el camino de justicia y de santidad por el que debemos andar, que nos conduce a veces en medio de desiertos, de situaciones difíciles de la vida, pero que no nos deja morir de sed, sino que hace brotar ríos de agua viva, a través de la palabra, a través de su espíritu, a través de la comunión con Él, para que podamos seguir caminando hacia adelante. Isaías 49, del 8 al 10 dice, así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en el día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Esta es palabra del Señor al siervo, a Jesús, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos, por los caminos pasarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos, no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de agua los conducirá. Una de las cosas que Dios quiere es sacarnos de Babilonia, sacarnos de las tinieblas, sacarnos de las cárceles de pecado, sacarnos de hábitos que no nos que están distrayéndonos de que nuestra mirada y nuestra esperanza está en la ciudad celestial, en la ciudad que tiene fundamentos. Constantemente nos está diciendo, salid, mostraos, porque está teniendo compasión de nosotros y nos está guiando a manantiales de agua.
¿Cómo edifica el Señor ese fundamento en nosotros? Isaías 49, 16 y 17 dice: He aquí en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí, tus edificadores se apresuran, tus destructores y tus devastadores se alejan de ti. Tus edificadores se apresuran. Hay una intención de Dios de que seamos edificados. Y Él está trayendo a nosotros medios, personas, ministros, palabra, que se apresuran a venir porque Él anhela nuestra edificación. Isaías 51, 7 y 8: Y escuchadme vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes. Porque como a vestidos se los comerá la polilla, como a lana se los comerá la larva, pero mi justicia durará para siempre y mi salvación por todas las generaciones. Nuevamente vemos ese contraste. Todo el esfuerzo humano se pudrirá, será comido, pasará, pero algo permanecerá: su justicia. Algo permanecerá: su palabra. Y vemos como la palabra, su justicia, Cristo, le van dando sentido a ese fundamento eterno. Estos pasajes están conectados con la obra del siervo, que va a ser explicada con detalle en el 53, que habla de su sacrificio voluntario para justificar a muchos y para inaugurar el nuevo pacto. Pero desde ya vemos aquí que están dirigidos a un pueblo en cuyo corazón está su ley. Ese es el pueblo del nuevo pacto, porque el nuevo pacto consiste en que Dios pondría su ley en nuestros corazones. Y el anhelo del Señor es claro: proporcionar edificación con un fundamento eterno, que es su justicia y que es su palabra para nosotros. Y por eso nos da imágenes más claras que las que tuvo Isaías. Una de las imágenes claras la vemos al final, casi al final de la sección del libro del siervo, en Isaías 54, del 11 al 14, donde se muestran tres imágenes de la iglesia: como matrimonio, como familia y como ciudad. Pero enfoquémonos en la imagen de ciudad. Isaías 54, 11 al 14 dice: Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros, con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y no tendrás nada que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Hermanos, estas imágenes son imágenes de lo que debemos de buscar y anhelar, visiones necesarias para permanecer en la fe. Entender que un día estaremos en esa ciudad afirmada y asentada con la hermosura, con la gloria de Dios mismo, donde para llegar ahí Dios mismo nos está instruyendo y está estableciendo en nosotros un fundamento de justicia, alejándonos de la opresión y del temor. Apocalipsis da una imagen también singular y muestra que la ciudad es la esposa del Cordero, la iglesia. Y de alguna manera ahí entendemos que, aunque Abraham pensaba en una ciudad, nosotros tenemos más claro que la ciudad de la iglesia, que la ciudad de la familia de Dios, que la ciudad de la esposa del Cordero. Y la pregunta es: ¿qué tanto es nuestro anhelo ser esa ciudad santa y portar la gloria de Dios? Apocalipsis 21, del 9 al 11 y luego el 18 al 19, el ángel le dice a Juan: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y entonces dice Juan: me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Hermanos, somos peregrinos
caminando hacia la ciudad, pero también somos la ciudad misma siendo edificada. También somos el templo mismo siendo levantado. Y en la misma medida que avanzamos en nuestro viaje hacia la ciudad celestial, el fundamento también es establecido en nosotros y nuestra identidad como justificados y nuestra experiencia de justicia también crece. La vida del cristiano es un peregrinaje a la ciudad celestial, pero también es una vida de edificación en justicia. La justicia en nosotros tiene que ser cada día más visible, más evidente, más deseada, más anhelada. Y yo sé que a veces podemos malinterpretar la justicia, porque en el ámbito y en la cultura y en la sociedad que vivimos se relaciona con tribunales, con castigos, con juicios. Un buen capítulo para entender un poco, por lo menos algo que contrasta con la justicia, es Romanos 6, que nos dice: antes éramos esclavos y servidores del pecado, ahora servimos a la justicia. Y para mí una verdad fácil que puedo decir de ahí es: justicia es todo aquello que es contrario al pecado, todo aquello que es servicio a Dios, todo aquello que agrada a Dios, todo aquello que promueve el amor. Ser más justo no es tener una mejor apariencia ante los demás, es amar más a Dios y amar más a los demás. Porque el pecado es amar otra cosa, excepto a Dios y excepto a tu prójimo, amarte a ti mismo. Ahora, ¿cómo Cristo está edificando esa ciudad? ¿Cómo Cristo nos está ayudando a avanzar en el viaje? Efesios 2, 19 al 22 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, anhelar la ciudad con fundamentos es otra manera de anhelar el ser conformados a la imagen de Cristo. Es otra manera de anhelar el vivir para su gloria. Es otra manera de anhelar que todos nosotros crezcamos en aquel que es la cabeza, como miembros de su cuerpo. Sin la iglesia no podemos llegar a ser, ni podemos llegar a habitar en la ciudad que tiene fundamentos. Porque la ciudad que tiene fundamentos es la iglesia. Y solo llegaremos a ser lo que Dios llevará a la iglesia a ser si estamos en ella juntos y juntamente siendo edificados en el Espíritu. Por eso es tan importante una comunidad de fe, una congregación donde el Espíritu de Dios nos permita usar nuestros dones para la edificación de otros y ser edificados por los dones de otros. Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos aconseja: no dejen de congregarse. Por el contrario, exhórtense, aliéntense, aconséjense, vivan una vida donde se vivan animando los unos a los otros, estimúlense al amor y a las buenas obras. Eso les va a ayudar a avanzar en su viaje a la ciudad celestial. Eso los va a ir edificando como la ciudad que porta la gloria de Dios. Pero lo más importante es el Evangelio. Entender que Cristo es la piedra principal del ángulo. Entender que sin Cristo y sin su obra no hay edificación. Primera de Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Hermanos, Cristo es el fundamento y la piedra más importante de la edificación. Rechazar a Cristo sería elegir lo que se pudre, lo que se marchita, lo que cae, lo que pasa, lo que es vano. Por eso es tan importante entender que fuera de Cristo todo es vanidad. Esa es la revelación que nos trata de enseñar el autor de Eclesiastés. Nada tiene provecho eterno bajo el sol, nada tiene verdadero sentido, nada tiene verdadero propósito sin Cristo. Esa es la verdad de la que habla Pablo en Romanos 8. La creación misma fue sujeta a vanidad, a fragilidad, a futilidad, a que todo sea nada, a que nada tenga verdadero sentido. Pero hay una libertad gloriosa que la creación anhela. La libertad que tenemos aquellos que ya estamos unidos al fundamento y que ya tenemos la posibilidad de hacer obras de valor eterno y de construir un tesoro de valor eterno en los cielos. Hechos 4, 11 y 12 dice: este es Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los que enseñaban la ley, los que enseñaban al pueblo. Pero rechazaron a la piedra fundamental. Pero Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay posibilidad de edificación verdadera. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, solo en Cristo nuestra vida puede tener un fundamento. Solo en Cristo podemos hacer un tesoro eterno en los cielos. Pero tener a Cristo como fundamento no es igual a aceptar mentalmente lo que la Biblia dice que es. No es igual a repetir de diente a labio que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor, que Él es el Hijo de Dios. No. Tener a Cristo como fundamento es rendirnos de todo corazón a Él y vivir día a día tomando nuestra cruz, crucificando nuestra propia voluntad y dejando que Él nos guíe. Estando dispuestos a seguirlo, a obedecerlo, a someternos, reconocer que seguimos siendo ciegos, que necesitamos un pastor que nos guíe, a quien Él prometió: guiaré a los ciegos y no los abandonaré. Y aunque sean torpes, no se caerán. Tener a Cristo como fundamento es vivir anhelando todos los días oír su voz. Es vivir anhelando todos los días seguirle. Es saber que Él es la roca de la revelación, el Hijo de Dios viviente, que está edificando su iglesia, la cual un día será gloriosa. Será la ciudad que desciende del cielo llena de la gloria de Dios. Pero así como Abraham vio de lejos y saludó y experimentó alguna parte de las promesas, no experimentó todas las promesas, pero al menos nació Isaac, eso ya fue algo. Así hoy nosotros todavía no experimentamos ni vivimos la totalidad de las promesas, pero ya estamos unidos a Cristo. Ya podemos vivir una vida que tiene el fundamento de la justificación por la fe, de la santificación posicional de la que el pastor Diego enseñaba hace poco. Ya tenemos ese fundamento y tenemos que responder, anhelar a que si tenemos una justicia que nos fue imputada por la fe, por Cristo, anhelemos experimentar, vivir, practicar su justicia impartida también a nosotros. Para terminar, ¿es tu fe la convicción de la ciudad con fundamentos que aún no se ve, pero esperas con certeza llegar un día a la patria celestial? ¿Es tu vida cristiana un viaje hacia esa ciudad en el cual ves cómo Dios anhela edificarte y te está edificando?
y forma en ti día a día, quizá lentamente, aquello que será pleno en dicha ciudad. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la gloria de Dios, el gozo en Dios. ¿Vives con la necesidad de ser juntamente edificado con otros, seguidores de Cristo, desde la certeza que tu vida ya tiene como fundamento firme la justicia de Cristo, pero aún puedes crecer en la expresión y en la vivencia de esa justicia? Quiero que nos pongamos de pie. Quiero terminar con Filipenses capítulo 1, del 9 al 11. Dice Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Señor, reconocemos que de la misma manera que los receptores de la carta a los hebreos, a veces somos tentados a caer en incredulidad. A veces nuestra mirada se desvía de la meta en la cual tú quieres que estemos buscando y anhelando. Pero hoy te damos gracias, Señor, por esas imágenes que tú nos das de la ciudad que tiene fundamentos, diseñada y construida por ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que podamos seguir viviendo desde el fundamento que ya está puesto, el cual eres tú. Desde el fundamento de la justicia que nos fue imputada por haber puesto nuestra fe en ti. Reconocemos que necesitamos avanzar. Reconocemos que necesitamos crecer en la vida y en la expresión de tu justicia. Señor, y si hoy tú nos estás invitando a salir de algo, que podemos salir y dejar aquellas cosas de las cuales tú nos estás invitando a salir, porque no tienen verdadero sentido, porque no tienen verdadero propósito, porque no tienen fundamento ni valor eterno, para que podamos apuntar, para que podamos enfocarnos en lo que sí tiene verdadero fundamento y valor eterno. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.